Podría ser también un bar de noche, es evidente. Podría ser también un cabaret o un teatro, música de piano o un bandoneón, quizás una guitarra, tal vez también una canción, depende. Un tango, un bolero, una nostalgia griega, algo impalpable como un blues, inalcanzable como los muslos de esa muchacha de Venecia que te mira desde el fondo de tu vaso. Recordar cuando uno eso está solo, duele más que imaginar. Eso es lo que queremos demostrar. El micrófono aumenta la verdadera voz, la ausencia. Se trata de un viaje a una mujer como a una ciudad, a la que no se llega por invisible, por distante, y si uno llegara y estuviera allí en ella, va a tratarse con esa música de una separación que será para siempre, como siempre. ¿A quién culpar? ¿Son destino el país que no tuviste? ¿La mujer en la que no entraste? ¿Una compañía cualquiera, más o menos conyugal, o recién hallada, digo, más o menos duradera? Nunca la querida no buscada, nunca la presentida, destruiría esa sensación agridulce o dulce amarga de lo que no es, lo que no fue, sin que importen la voz o el rostro que le pertenecen. Tampoco la edad que sus piernas sostienen. Lo que no puede ser, porque si fuera, no sería. En el fondo, dolería que no doliera, incluso que no doliera más de lo que duele. Bueno, y con este poema podría ser también del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adún. Empezamos esta jornada de Entre Amigos, que es una producción de Casa Desnuda con la colaboración del colectivo, del comité editorial La Raíz Invertida, revista latinoamericana de poesía. Nos hemos enlazado para estar hoy hablando con nuestro gran amigo, poeta del sur de Colombia, de Pasto, está allí en Pasto, Nariño, que es Luis Armando Botina Castro. Eh, una voz resonante, fuerte en la poesía colombiana, rebelde, pero también visionario, pero también desde la ternura de la rebeldía, de la lucha, de las palabras, del lenguaje. Nos acompaña hoy, por supuesto que hemos compartido muchísimos momentos al fragor de las palabras, de los recitales, de muchos instantes cotidianos. Y pues es una alegría tenerte aquí presente, Luis Armando, Lucho, como te decimos con cariño, Luis Armando Botina, y que nos acompañes en esta jornada. Bienvenido. Buenas tardes, días. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con el programa que ustedes están realizando vía internet. La Casa Desnuda de Poetas en Vela, que es el espacio de la entrevista, y pues a la vez invertida, pues que vienen haciendo un proceso interesante de poesía y narrativa latinoamericana, que es muy gratificante y significativo para estos tiempos. Y Lucho, bueno, la idea es conversar un rato de tantas cosas que hay en el tintero, pero pues todo está bajo la sombra, o más bien bajo la luz de la poesía. Eh, ¿Qué tal allí? Cómo se vive por estos días de conflicto y de crisis para algunos y y de circunstancias disímiles, ¿no? Como las hemos encontrado. Qué tal estos días por allí en el sur de Colombia? ¿Cómo lo ves? Pues Pasto, mm, en circunstancias, pues Pasto en circunstancias, a mí me preocupa más el aspecto en este sentido de las personas que no tienen cómo sostenerse, o sea, su economía, ¿no? Por ejemplo, los vendedores ambulantes, la informalidad, pues tanto en Pasto como en Colombia es altísima. Entonces la gente tiene que de alguna forma rebuscarse el pan comer a riesgo de contagiarse, pues, de la pandemia, ¿no? Del virus, del COVID-19. Y esta mañana fui a hacer una diligencia al centro. Yo vivo del centro de Pasto, por así decirlo. Vivo como a media hora. Y esta mañana fui a hacer una diligencia, pues, y mide bastante movimiento de personas. Y los comercios abiertos. Y la gente, pues, estaba retomando la cotidianidad, pero bajo el temor, ¿no es cierto? El temor de estas enfermedades que han venido surgiendo
actualmente, que son súper contagiosas, pues según la OMS. Pero Pasto pues sigue su movimiento, ¿no? Su cotidianidad en el sentido de que somos un sitio fronterizo, tenemos frontera con el Ecuador, tenemos el Rumichaca, obviamente, que es ese puente que nos conecta con el sur y el norte del Ecuador. Tenemos la entrada hacia el Putumayo por el Valle de Sibundoy y tenemos la entrada al mar por la parte de Tumaco, o sea, la cuestión de la costa pacífica. Y que la costa pacífica, pues con sus condiciones y sus conflictos, es una situación compleja también, porque viene a un conflicto armado que se ha atravesado cerca de 50 años en el imaginario social de las comunidades, y no solo de la costa pacífica, sino del territorio nariñense en su totalidad, ¿no? Porque las afectaciones son psíquicas, emocionales y pues también objetivas, porque pues hay personas que han sido víctimas directas de estos conflictos, ¿no? Pero, pero creo yo que se va retomando pues otra vez los horizontes, ¿no? Y la humanidad pues sigue reinventándose cada día y significándose cada día más. Y creo que es necesario volver a encontrarnos para volver a contagiarnos de poesía, entre comillas. Así es, Lucho, pues que mucha fuerza por allí, hermano. Y en todas partes que nos están escuchando y viendo, por supuesto, mantener viva la esperanza, que creo que es una función que tiene la poesía y una misión allí. Empezamos precisamente con Jorge Enrique Adún, porque fue un poeta que compartimos en algún momento en un festival que nos invitaron a Lucho y a otros poetas, en donde fue muy significativo este momento, un festival, o sea, diferente a todos los que conocemos, que fue el Festival de Música Campesina en Tangua, Nariño, ¿no? De poesía y música campesina, que es una serie de eventos que se hacen en algunos lugares de Nariño que no son institucionalizados, quizás, sino que ya son tradiciones que incluso vienen del carnaval de blancos y negros. Y ese motivo, ese encuentro, recuerdo mucho que estuvimos leyendo bastante a Jorge Enrique Adún, deslumbrados con la poesía de Adún, en ese viaje que fue hace cuánto, Lucho, ese encuentro. Me gustaría que nos hablaras un poco de ese festival, que es muy popular, es un festival de poesía que es hecho casi por la gente, ¿no? La gente pasa a cantar, a recitar sus poemas y se llama como un festival de música campesina y poesía, ¿no? ¿Se da solamente allí o hay más espacios? Eso fue, a ver, ese festival de poesía y música campesina se desarrolló un 7 de enero. Creo que ya va a ser unos 10 años, me parece, de ese espacio. No tengo muy claras las fechas. Eso fue en el municipio de Tangua, que queda cerca, en la circunvalar Algaleras. Estamos cerca a unos, póngale 45, 50 minutos de distancia de este municipio, que es cercano a Pasto y que se caracteriza pues porque es un asentamiento, mejor dicho, es un punto de encuentro entre la comunidad quillacinga y los pastos que vienen pues del norte del Ecuador, ¿no? Y los quillacingas pues que poblaron esta región que se denomina, que los españoles le colocaron como nombre el Valle de Atriz o también Villaviciosa, De la Villaviciosa, Concepción. Villaviciosa de la Concepción, exactamente. ¿Por qué? Porque pues aquí abundan los monasterios, ¿no? Aquí hay muchas iglesias. Creo que hay más iglesias que centros educativos. Entonces ahí hace una correlación de fuerzas, una entre el poder eclesiástico y lo otro pues entre el imaginario social que se entrecruza, ¿no? Y retomando pues este festival sí se ha venido, entre comillas, duplicando, porque hay otros sitios donde se desarrolla también. Por ejemplo, tenemos en el Tambo, que es otro municipio de Nariño, que queda a una hora. Es un sitio calientico, el clima es unos 20 grados, es rico el clima. Entonces allá también desarrollan y vienen haciendo una actividad que se llama el Salón Florentino Salas, que es un salón de exposición de pintura. Y en este salón se entrecruza también la poética, o sea, la imagen poética se entrecruza con la exposición visual y pictórica. Y sí hay más espacios donde se desarrollan este tipo de actividades que se entremezclan en parte la poesía cotidiana,
que tú lo conoces un poco, decanta también en lo que es la música campesina, porque es la llegada ya de los labriegos a descansar tipo 4 de la tarde después del jornal y se sientan a componer música, ¿sí? Ujú. Entre ellos están los Alegres de Genoy, es un grupo importantísimo porque es un grupo emblemático de música campesina en Nariño y ha ganado varios premios, Petronio Álvarez, entre otros. Y básicamente esta connotación está llevada hacia las letras, parte inicialmente de las experiencias cotidianas, ¿no? Como vienen dándose y posteriormente musicalizadas. Creo que no diferimos de eso porque creo que en ese espacio de Tangua nos encontramos con ese origen de la poesía, origen significativo en todas sus circunstancias, porque hay anécdotas importantísimas. Por ejemplo, les voy a contar algo muy breve que me pasó allá en un festival anterior también de poesía y música campesina que estuve creo que un año antes que tú vinieras, porque ese se viene desarrollando, creo que se vino desarrollando hace unos 12 años hasta hace unos 10 años, de ahí se dejó de hacer, que es una lástima. Y mi primera vez que fui invitado a este sitio, fue por la alcaldía, yo llegué allá, se hizo el recital, estuvimos unos dos, tres poetas y habían varios grupos de música campesina que intercalaban entre poesía y música campesina. Yo llevé un libro que se llama Sequías del Tiempo, que fue el primer libro que fue publicado por la Universidad de Nariño, creo que en el año 2007, si no estoy mal, y fuimos invitados a este espacio a leer. En esa ocasión fui solo, leí unos poemas, terminé mi lectura, terminé la primera ronda de lectura y se me acercó un señor, creo que tendría unos 80 años, campesino, andaba con sus alpargatas, con su, acá se le llama jigra al morralito que andan cargando, y con su chicha y su aguardientico ahí metido en su jigra. Y iba con un niño, entonces el señor se me acerca y me dice, señor, me dice, le compro sus poemas. Eh, mmm, en ese momento en especial a mí me cautivó mucho. Dije, imagínense ustedes, un señor que venía, le pregunté a usted de dónde viene. Digo, yo vengo de un sitio que es casi frontera con el Putumayo, porque Tangua limita con el Putumayo, con el municipio de Pasto y con otros municipios. Entonces me dijo, yo vengo cerca al Putumayo, me dice, y hace como una hora, 2 horas vengo desde camino, de allá hacia acá. Y leí sus poemas, le escuché sus poemas y un poema en especial me gustó mucho, donde usted habla sobre la muerte. Entonces yo le quiero comprar sus poemas, me dijo. Le dije, no, el poema, yo le regalo el libro, le dije, porque es para que usted lo tenga. Y yo se lo regalé y él se sintió tan halagado por el obsequio, dijo, esto es la única herencia que le puedo dejar a mis nietos. O sea, la palabra, la oralidad, la palabra, la poesía. Cómo de alguna forma se trastocan los espacios y los tiempos, imagínense ustedes. En ese sentido me sentí, no tenía palabras para expresar mi emoción. Yo aún no me había graduado de la licenciatura en Filosofía y Letras, estaba tratando de graduarme y honestamente, cuando escuché esas palabras, eh, ya no sentí graduarme, ¿sí? No necesitaba eso. O sea, el ejercicio poético supera muchas cosas. Claro, claro, fue muy significativo, Me, Lucho. me emociona mucho hablar de este espacio. Entiendo, ¿no? Porque son lógicas significativas de la memoria. Estuve allí donde la gente se apropia de la poesía de una forma distinta, donde pasan a recitar desde otros saberes. Hay un intercambio de saberes muy significativo. La palabra, ¿no? El hacer viva la palabra con este tipo de emotividades conjuntas que es la transmisión cultural también. El hijo que también recita, que pasa y dice a viva voz sus saberes, el que compone, el que recrea su tierra, su territorio. Bueno, Eh, Lucho, a Lucho lo conocemos desde muchas instancias, sobre todo como amigo. Hay que decir, pues aquí, eh, pues te estoy presentando como nuestro amigo, pero sin embargo, tú eres docente en educación, eres magíster en etnoliteratura de la Universidad de Nariño,
bueno, has trabajado como gestor cultural, también hiciste una gran labor, pues resaltando la memoria de Aurelio Arturo allí en el sur. Has hecho actividades en la Unión Nariño, sitio originario pues de Aurelio Arturo, el gran poeta de Morada del Sur, que nos legó pues esa gran poesía en el siglo XX. Has sido publicado en varias antologías. Bueno, tu publicación Sequías del Tiempo fue efectivamente en 2007. Has participado en varios festivales en Bogotá, en diversos sitios. No los leeré todos porque la hoja de vida es extensa, por supuesto. Los invito a que busquen la información, a que lo conozcan. Él también está allí en redes. Eh, Resaltar, por supuesto, sus obras, Micropoética del Vértigo, Cláusulas sobre el oficio de cerrojo, eh, y Canto para un espantapájaros. Y actualmente estás con Animal de Ceniza, ¿no? Me dices que acabas de terminar Animal de Ceniza, que es una obra que vienes trabajando hace varios años. Y pues también tiene, esta obra tiene ese aliento tuyo y ese amor por tu tierra que siempre te ha caracterizado, en donde has resaltado esa fuerza. ¿Cómo te fue con la escritura de Animal de Ceniza? ¿Qué tal? Animal de Ceniza es un texto que se ha venido escribiendo fragmentariamente. Yo creo que la poesía es fragmentaria, ¿no? En el sentido de que no se puede de un hilo componer un texto poético, ya que pues, siempre hay borradores sobre los borradores, inclusive sobre los libros escritos, ¿no? Siempre se vuelve a reescribir ese texto. Y Aníbal de Ceniza pues ya lleva varios añitos de ordenador en ordenador, pues, porque ya no es máquina de escribir, pasándose de un lado a otro dentro de la tecnología virtual y dentro de la tecnología computacional, por así decirlo. Y ese animal de ceniza tiene que ver un poco con ese encontrarme como ser y como individuo de esta región del sur con el mundo, ¿sí? Es tratar de mirar que la voz poética de alguna forma es universal, ¿sí? Es una voz universal. Y yo creo que ahí vuelve y recae otra vez sobre lo que pasó con el señor que nos escuchó en Tangua, que no hay que ser un profesional de la poesía y demás, sino que creo que tiene que haber la sensibilidad para tratar de escuchar, observar y mirar. Y en ese sentido la poesía toma pues significación y en ese sentido nos humaniza. Actualmente sí, he trabajado como tú lo dices en educación, llevo trabajando desde el 2016 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. He viajado a zonas de Nariño, creo que conozco Nariño y sus particularidades y sus vértices y sus sitios inexplorables en parte porque me ha tocado andar en lancha, pata, con botas puestas, me ha tocado guerreármela por el mar, por los ríos. Y la mayoría de los poemas que he escrito tienen que ver con esos paisajes de Nariño también, y no solo de Nariño, en el sentido de que la poética es universal, creo que del mundo también. Y esa correlación de multifonías que uno encuentra en la poesía, creo que es la que me ha permitido empezar como a escribir este texto que se denomina Animal de Ceniza. ¿Y por qué Animal de Ceniza? Pues porque de alguna u otra forma eh, creo que vamos para hacer ceniza y volvemos de la ceniza, o sea, un eterno retorno, ¿sí? Un eterno retorno donde surgimos, morimos y volvemos a surgir. Pues obviamente no sabemos de dónde venimos porque nuestras memorias se borran, pero nuestra memoria poética continúa con nosotros. Y por eso es interesante esta acción de la memoria poética y a mí me parece que es otra inteligencia la memoria poética, porque te permite correlacionarte con el otro, interactuar con el otro, sentir al otro, sentirlo cerca y también de alguna forma uno desnudarse. Por eso les decía a ustedes desde el inicio que me parece bello el título de Casa Desnuda. Me parece hermosísimo porque es como uno llega y se brinda hacia el otro dentro de ese hábitat, que en este caso es nuestro mundo. Actualmente, pues, estoy trabajando algo sobre poesía del Pacífico, que deviene de la oralidad de las comunidades afro.
Trabajé cerca de 2 años en Barbacoas, que es un municipio que queda cerca al departamento de Nariño. Queda, bueno, antes eran como cerca de 32 horas, 48 horas tratando de llegar a Barbacoas, porque la vía es una vía de trochas, era una vía de trochas. Ahora se echa menos tiempo, estás en 6, 7 horas en Barbacoas. Y no porque sean las distancias, más bien las distancias del progreso son las que se han encargado de que el pueblo se distancie cada vez más. Barbacoas, así un grosso modo, es un sitio donde es una región muy rica en oro, muchísimo oro. Ese es uno de los pueblos más antiguos de Nariño. Fue fundado en 1769. Eh, Antiguo, tiene casas coloniales y todo, ¿no? Son Todavía existe, fuertes, tienen mucha existen historia. unas... sí, Jorgito, a ver, lo oigo, Jorge, cuénteme. No, te estoy diciendo que es muy clásico este pueblo de Barbacoas, Sí. porque aparece en la fotografía, en la historia, en las crónicas, con fotografías de casas coloniales y mujeres muy vistosas, así con su paraguas, casi muy europeas también. Sí, este barbacoas a mí me inquieta, te cuento. O sea, esta cuestión afro en Colombia me inquieta mucho. ¿Por qué? Porque en parte mi abuela materna es afro. Ujú. Mi papá es indígena, es Quillacinga, mi abuela es afro. Obviamente, pues hasta 1920, creo yo, 1920, sí, todavía se ejercía cierta esclavitud, ¿no? De los afro con los señores dueños y terratenientes de las tierras en Colombia y acá en el sur, pues obviamente. Entonces mi abuela fue una de esos esclavos que llegó acá a Nariño y a Pasto. Entonces a mí me ha intrigado esa ruta que ella tomó, ¿sí? Esa ruta y esa voz que ella tiene, esa voz que hace memoria en mí y hace memoria poética en mí. Y por el otro lado está la cuestión indígena también, que también es otra huella y otra memoria que creo que va decantada también al libro Animal de Ceniza en el sentido de las búsquedas de las voces. Y lo que le decía, que la voz no es una voz particular, sino es una voz universal. Porque podemos leer un poema aquí con ustedes lo podemos leer se lo interpreta de una forma. Vamos a Tangua y el señor que caminó 3 horas, 4 horas, lo interpreta y siente el texto y sabe hacia dónde va también. Y con ustedes también pasa eso. Y lo podemos irnos a Japón y lo podemos leer y también se interpreta porque el texto poético rompe un poco la traducción. Porque lleva otras cargas, que es lo que les digo a ustedes, que es una memoria poética que nos permite conectarnos como seres humanos, que nos ha permitido inclusive evolucionar como seres sociales, que nos ha permitido estar donde estamos en este momento. Y por eso es complejo esta cuestión del aislamiento social. Es bien complejo para el hombre porque el hombre es un ser social, es un animal social, como lo decían los griegos. Entonces es un animal social que tiene que estar en contacto con el otro diariamente. Y creo que la poesía nos permite romper en parte esa frontera del lenguaje. Nos permite romperla y tú puedes llegar a cualquier persona. En ese sentido es universal. Es universal en el sentido de que nos permite encontrarnos. Y creo que ando en esas búsquedas con un animal de ceniza. No sé si lo logre, pero estoy en el intento. Creo que no lo voy a lograr porque es imposible. Pero la Bueno, poesía es eso. Lucho, has hablado tanto de Animal de Ceniza que sería muy bello que nos leyeras unos 3 poemas de ese libro, que yo soy testigo que has venido trabajando varios años, que iba a visitarte allí, compilados de hojas, correcciones, has estado trabajando muy fuerte con este libro que ya está próximo a ver la luz. Ya será muy bello que nos compartieras unos 3 poemas de allí, de este Animal de Ceniza. Sí, les voy a compartir unos poemas de Animal de Ceniza, igual está todavía en borrador. Y básicamente este poemita se denomina Los hombres de la niebla. Tiene una historia particular, le voy a hacer un epígrafe porque aquí no la hablo, pero tiene una historia muy particular. En una región del Perú, en el norte del Perú, cerca al sur del Ecuador, frontera casi con las Amazonías de ambas naciones, a 3.000 metros de altura
se desarrolló una civilización que se denominaron los hombres de la niebla. No me acuerdo ahorita precisamente el nombre que tiene esta comunidad, creo que es los Cabullos, creo que me equivoqué, creo que es los Cabullos. Y estos hombres de estas alturas me impresionaron porque hay unas crónicas de algunos españoles que vinieron a conquistarnos y aparte avasallarnos y demás, a nombre del español, a nombre de la religión católica, a nombre de los reyes católicos, a nombre pues de la idea de desarrollo, pensando que nosotros éramos unos primitivos, ¿no? Que no teníamos lenguaje, que no teníamos formas de comunicación y que pues estábamos directamente relacionados aún con el homínido. Bueno, entonces, estos hombres de estas alturas impenetrables es una civilización que se desarrolló a 3.000 metros de altura. En las crónicas se habla de ellos como unas personas, y eso es lo intrigante, por eso es que yo escribí este texto, lo leí en un artículo científico, es algo científico, no es algo especulativo. Son unas personas que, sí, claro, ahí me olvidé de colocar el epígrafe ahí, científico, en Norma Zappa, pues. Con Norma Zappa el poema ya. Y con Norma Zappa y con T. Bueno, esta comunidad que vivía a estas alturas es impresionante porque eran unos tipos tipo arios, medían 2 metros de altura supuestamente. Bueno, eran arios, blancos, de ojos azules y demás. Y cuenta la leyenda que de allá bajaban las esposas de los reyes incas, de esas zonas. Y hay unos documentos, inclusive se han encontrado unas momias muy antiguas, más antiguas que las momias más antiguas de América están allá alojadas en unas cuevas. Entonces este texto me impresionó tanto y lo que les digo a ustedes es que la voz poética es universal en ese sentido, que existe, mejor dicho, que el hombre ha estado siempre interconectado, o sea, aquí no nos descubrió nadie, eso es totalmente falso. El hombre ha estado moviendo por todos los continentes todo el tiempo. Aquí a América han venido fenicios, romanos, vikingos, bueno, y polinesios, o sea, esta cuestión de que Colón llegó acá y que se encontró unos mapitas y que el man, la estrella se le apareció de oriente y lo ubicó y todo esto es totalmente, pues, descontextualizado. Hay investigaciones serias que hablan de unas migraciones que se dieron hace muchos tiempos y los mapas de este Colón pues tienen que ver un poco con ciertas cartografías árabes que fueron unos navegantes excepcionales juntos con los fenicios y otros pueblos pues de Europa, ¿no? Y de parte de Asia. Entonces, para seguir con este diálogo con ustedes, les voy a leer el poema que se titula Los hombres de la niebla. Los hombres de la niebla. En el alto vuelo descansa el aire, que luego será nube, lluvia, geometría húmeda, circular espanto. En la resonancia vital dialoga la tumba, el olvido cortado con las oscuras tijeras del tiempo. Y el Inca ha olvidado su voz en la estaca que atraviesa su garganta. Y en el Perú, las lágrimas del dios Sol dan de beber a la inhumana entraña sedienta de oro. Ese es el texto, un texto de Animal de Ceniza. ¿Quieres compartirnos uno más? Porque, bueno, esta vertiente tuya, yo te vine a conocer por allá en el 2006 en la Universidad del Valle y recuerdo mucho que leías los poemas con pie de página, ¿no? Tus primeros poemas tenían unas notas al pie. Pues muy significativo. Siempre has traído en ese estilo tuyo la intención de hacer intertextualidad con los poemas, como que pocos poemas te conozco que sean muy intimistas, la gran mayoría siempre tienen ese diálogo, esa conexión con la memoria, con el otro, con lo testimonial, como que sabes que en tu poética siempre hay muchas voces, ¿no? Hay una polifonía intencional allí. Sí, es una polifonía intencional que en últimas es como de alguna forma nos encontramos con este espacio habitable, ¿no? Que es el mundo, ¿no? Creo yo. Y que de alguna forma pues puede ser habitable en el sentido de que habitemos la palabra, como lo decía este señor Martin Heidegger, ¿no?
retomando un poco al filósofo alemán, ¿no? Bueno, entonces, les quiero compartir otro texto que se denomina Alejandría. Alejandría. En la tierra otoñal se desprende el seso y besa en el mar las 1000 naves cartaginesas. En el calor se empollan las nubes como olas que exhalan un aliento salino, un olor a cobre y podredumbre. Grita el negro dolor y la piel suda entre el tacto contagioso de la muerte, mientras los sacerdotes, los poetas y las putas devoran en el nombre de Dios el signo oculto de la arena. Y se dibuja el hijo en el ocaso, y de las ruinas arde el verbo hambriento. Las 1000 noches de Alejandría no son nada, son un gemido, un llanto de parturienta impenetrable, donde todo lo ha consumido el fuego. Los pájaros que incendian el tiempo, los augurios oscuros. Torres interminables de memoria, donde se borra el horizonte en un silencio metálico. Este es Alejandría. Tiene que ver un poco ya con esta región europea, ¿no? Europea del Mediterráneo, pues donde se han venido desarrollando pues algunas civilizaciones. Genial, es como un libro de historia aquí en tus poemas, qué bien. La poesía científica que hace un poco hablábamos. Ya tenemos esa libertad de escribir ficción en la poesía, de hablar del otro en primera persona, de hacer monólogos, de recrear. Creo que la poesía en la actualidad pues tiene esas muchas libertades que quizá en otros tiempos estaban condicionadas a cánones y a cosas y a camisas de 11 varas para la locura de la poesía que se han ido identificando como no necesarias. La poesía es ante todo libertad. Y creo que lo has revelado con tu trabajo, que ha sido siempre constante como gestor cultural también. Tuviste un café que era como libro, café libro, ¿no? Un café libro allí en Pasto, en homenaje Sí, a León de Grave. sí, Eh, hiciste el Festival Aurelio Arturo, sí, sí, sí. resaltando la obra de este poeta nariñense, de la Unión Nariño. Y bueno, has venido haciendo una labor muy constante, te conocí como en esa batalla de ir de pueblo en pueblo en Nariño llevando la poesía y leyendo, casi como una labor muy entregada a la poesía. ¿Qué pasó con la gestión cultural? ¿Cómo ves eso desde la poesía? ¿Si es necesaria la gestión cultural? ¿Cómo la sigues trabajando allí desde Pasto en estos momentos? Obviamente sí es muy necesaria esa gestión cultural. Entre tanto, más que todo entre la poesía, ¿no? En la poesía. ¿Por qué lo digo entre la poesía también? Porque es necesario que se entrecruce, pues, con la cotidianidad de las personas. Me parece que creo que es una alfabetización poética más bien que debemos de tratar de realizar. Y creo que la gestión debería de realizar eso en el sentido también del tejido de público, ¿no? Para los poetas, ¿no? Porque es necesario. Por ejemplo, sí, hace unos tiempos atrás, creo que si no estoy mal, 2004, 2005, se tuvo un café con unos compañeros de la universidad, el café se denominaba Café Ex Libris. Este Café Ex Libris lo abrimos con un gran amigo y su esposa, con Winston Arteaga Aguilón, que vive en Sibundoy, y con Aurita Grasso, que vive en Sibundoy con él, es compañera. Obviamente hicimos gestión cultural, se entrecruzó teatro, poesía, cuento, música campesina, también música punk, de todo había allí. Y obviamente se hicieron recitales poéticos y exposiciones de arte. Era un sitio hermoso porque era en un sitio de aquí de Pasto, de la ciudad de Pasto, que es un sitio como antiguo que se llama el Barrio Obrero. Pero este sitio fue bello porque se reconocieron los espacios como sitios donde debe de tejerse cultura, independientemente de los espacios públicos, ¿no? Que genera el Estado, que son muy limitados, ¿no? Entonces nosotros miramos esa necesidad en parte de realizar lo que es cultura popular. Lo voy a retomar así, es la cultura popular. Inclusive teníamos la descabellada idea, que creo que hasta ahora la tengo, de elaborar, construir, podría decirse, organizar una casa cultural popular.
y la idea era hacerla así en un barrio popular como lo hicimos el Exlibris. Creo que la idea fue tomada luego por la Guagua Café, creo que tú la conoces, que primeramente fue como un espacio del centro de la ciudad. Ellos tuvieron una casa, bueno, lo bueno es que ellos cuentan con apoyo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, algunas fundaciones creo que europeas y demás, y ellos luego creo que miraron que era necesario trasladar estos espacios culturales de sitios que lleguen a las comunidades, a las comunas, a los pueblos y demás, y se trasladaron a una comuna que es, creo que es la Comuna 9 aquí en Pasto, y allá tienen la Guagua Café, en un sitio que antes era el cine popular de los barrios de Lorenzo. Entonces me parece que de alguna forma sí se ha democratizado la cultura. Y creo que la democratización de la cultura debe de hacerse desde la gestión cultural. Creo que desde ahí nos permite a nosotros como artistas llegar a otras personas y que estas personas de alguna forma se motiven también y crezca en ellos el deseo y el goce por el arte. Llámese poesía, pintura, música, teatro y demás vertientes que el arte tiene. Y de alguna forma entrar en conexión pues ya con las comunidades y los pueblos. Que la cultura no sea solamente de algunas personas, que la cultura sea para todos. Y creo otra vez vuelvo y retomo ahí que la poesía tiene que ser también universal y democrática también para todos, que no sea solo vetado por algún sector, ¿no? Porque generalmente la cultura solo ha sido de las élites, ¿no? Entonces, algunas personas solo pueden acceder a recitales, otras personas pueden acceder a exposiciones de pintura, algunas otras personas pueden ir a los museos, algunos pueden mirar a un Charly García solo en los museos. En cambio, nosotros no, nosotros propendemos porque la cultura dentro del colectivo que teníamos, propendemos, inclusive hasta hace poco hicimos una exposición aquí en la Comuna 10 del maestro Charly García en un salón comunal con las madres comunitarias, con las madres que tienen niños comunitarias. Con ellas hicimos un recital, hicimos una exposición de pintura. Yo leí unos poemas y, bueno, no hubo vino ni nada de eso, pero hubieron empanadas con café, que me parece interesante. Entonces la gente se acerca y mira las obras del maestro Charly García colgadas y las logramos sacar estas obras del maestro Charly García de los museos, de los salones, de la Pinacoteca, del Banco de la República, y logramos sacar a los poetas también de su sitio de confort y los llevamos allá al salón comunal para que coman empanadas. Entonces a mí me parece que este es el ejercicio universal de lo poético y del arte y de la cultura, ¿no? Y Sí, esa pintura que está ahí detrás tuya es de Charly García, ¿no? Un saludo a Charly. Charly es pintor allí de Nariño y tiene ese óleo que tiene atrás es obra de él, ¿no? Si le vamos a hacer publicidad, pues para que luego diga que no le hacemos la publicidad respectiva para que rebajen las obras. No, Charly es un gran amigo, es un gran gestor cultural también, él siempre ha estado involucrado con lo que es la propuesta visual, ha estado desarrollando talleres mejor dicho, ha estado con nosotros desarrollando talleres en muchos espacios. También hace un tiempo atrás fundamos sí, con el colectivo que en ese tiempo se denominaba Culihuacugua, que significa luna caníbal en Sicuani oriental de la Amazonía. Apoyamos bastante y logramos gestionar lo que es el Festival de Poesía del Putumayo. Tú lo conoces porque has participado en ese, del Alto del Putumayo, del segundo y alto. Entonces, a esos espacios nosotros llegábamos no con tanquetas, ¿no? No con smart ni nada de eso, sino con artistas, con pinceles, con poemas, con talleres, con cine. En ese espacio de Sibundoy hicimos la proyección de un documental que sacó el Ecuador sobre Jorge Enrique Adaun, que nos lo compartieron la Embajada de Ecuador en los tiempos en que se hizo la evocación a Jorge Enrique Adaun, junto con la invitación que se le hizo al Ecuador en la Feria del Libro, que era país invitado de Ecuador. Entonces, en esos tiempos nos llegó el documental de Jorge Enrique Adaun, lo proyectamos acá en espacios convencionales, llamémoslo así, y también nos lo llevamos para Segundo y para proyectarlo allá en las bibliotecas,
en los salones comunales, donde sea necesario que el arte de alguna forma empiece a germinar, como lo hacen las semillitas, con la agüita y con la tierrita. Genial, Lucho, esos procesos tuyos también que tienen que ver muchísimo con la poesía, desde la Universidad de Nariño también, y todo el movimiento literario que hay en Pasto, ¿no? Han tenido festivales con diferentes colectivos, publicaciones. Javier Rodríguez, que ha sido también motivador de todo esto. Bueno, la lista es extensa también de autores que están allí en Nariño y que hay que leer, por supuesto. ¿Cuáles han sido esas influencias tuyas, Lucho, en la literatura? Desde afuera y desde adentro, que nos hables un poco también desde cuáles han sido esas lecturas que han hecho que Lucho Botina se encuentre con esa disposición poética y esa entrega cotidiana. A ver, iniciemos desde adentro hacia afuera y luego desde afuera hacia adentro. De acá de Nariño, pues está Aurelio Arturo, está Guillermo Payán Archer, que es el gran poeta del mar tumaqueño. Lo recomiendo a que lo busquen, lo lean. Es excelente como él se compagina y comparte su escritura y su vida con el mar. Es bellísimo, es de Tumaco además, un sitio que es complejo en estos tiempos. Aurelio Arturo, pues que es muy conocido y reconocido a nivel mundial. Hicimos homenajes de Aurelio Arturo, como tú lo dices, La Unión, aquí, allá, hay unos textos traducidos al francés y demás. De Guillermo Payán Archer poco se conoce, es desconocido este gran poeta. Ahí hay un contraste entre Aurelio Arturo, que viene a ser el poeta de los Andes, ¿sí? Con su multifonía de los Andes, y este Guillermo Payán Archer, que es el poeta salino del mar acuático, esa ontología acuática que mueve su poesía. Y Aurelio Arturo, obviamente, su poesía, su ontología andina, que mueve su poesía. Lamentablemente, pues ambos tuvieron, creo que los tiempos no concordaron también para el uno y para el otro. La cronología no concordó, pero creo que es necesario que esas cronologías no concuerden. Y esos dos, dentro de Nariño, obviamente, pues aquí hay otros poetas, podemos citar a Virginia Vallejo, que también ha sido una gran amiga, está Mauricio Benítez, otro gran amigo, Juan Carlos Romo, que es un poeta que está surgiendo, está Camilo Muñoz, que es otro poeta de Ipiales. Hay algunos poetas interesantes, pero a mí en particular me gustan esos dos poetas. A nivel de Colombia tenemos pues a Jorge Balbuena, que está aquí con nosotros, que he leído sus textos, hemos estado en sus recitales. Tenemos a León de Grey, tenemos al joven Raúl Gómez Cattin con sus manzanas y sus duraznos, y sus nubes y sus locuras. Tenemos a Rothka también, a Cabeto, el poeta caleño que solo sacó un libro. Hay que buscarlo. Yo tenía un libro y se me perdió, me lo botó un amigo. Tenemos a... Hay muchos poetas, al Tuerto López, muchísimos poetas que de alguna u otra forma me han influenciado en esta obra, en este ejercicio de la poética, ¿no? En este tratar de encontrarme pues con este mundo. Yo creo que ahí también voy a hacer un paréntesis porque sí, la poesía a mí me ha servido para encontrarme y desencontrarme, ¿no? Yo creo que más lo segundo que lo primero, desencontrarme, porque ha permitido que haya exploraciones de la palabra y de las métricas, que no son tan métricas, son un poco caóticas, pero que a la larga pues resuenan desde lo que se quiere decir. A nivel de fuera, pues, muchísimos poetas. Jorge Enrique Adón, Juan Gelman, Doña Pizarnik, Silvia Plath, el señor Walt Whitman. No, hay muchísimos poetas, Cavafis, Ovidio, que hablábamos el otro día de Ovidio, Safo,
¿Cómo me zafo de Safo? Entonces, es complejo. Importantísimo. Está ahí, y Grecia está ahí, y Vallejo está ahí también. Allí. Uy, Vallejo es Rubén Darío. O sea, hay muchos poetas que son excepcionales. La lista es muy larga y creo que es infinita. Estos son algunos de los que no me acuerdo otros que dejo por fuera, pero es porque me emociona hablar con ustedes y me olvido. Esa es mi También estaba, la última, hace poco que hablamos, estaba leyendo la obra reunida de las canciones de Bob Dylan también. Estabas Ah, muy sí, claro. entregado a Bob Dylan. Esa, y mientras estabas escribiendo Animal de Ceniza, estabas con Bob Dylan ahí en la cabeza. ¿Qué tal? Sí, Bob Dylan. Sí, no, Bob Dylan, claro, obviamente la música, ¿no? La cuestión juglar, ¿no? Volvemos a lo juglar, ¿no? La música, el folclore, ¿no? Bob Cuentas Dylan, historias, además, porque cuentas historias también en tus poemas, como lo hace Bob Dylan en sus canciones, y logras emparentarlas en tu territorio con esos hombres de la niebla. sí, obviamente, claro, Bob Dylan, tú me hiciste caer en cuenta de Bob Dylan, me he olvidado. Bob Dylan, Jimi Hendrix, pues también porque, pues, o sea, desde la música, Jimi Hendrix también escuchar a Jimi Hendrix me encanta también. Hay una parte que es interesante, un día estaba hablando con un profesor de física, entonces hablábamos, ¿no? De la materia, que el universo no es ni materia ni energía, ¿no? Estas cosas, pues, estas costuras del mundo. Entonces él me dice, el universo no es ni materia ni energía, me dice, es música. Entonces, vibraciones, frecuencia, música, poesía, ritmo, Armonías. armonías. Entonces, miren, nuestra labor no es, no es insignificante, entre comillas, es muy fuerte porque tenemos que ver con toda esa musicalidad que puebla el mundo y el universo y lo compone. O sea, la poesía es una vaina que es compleja, la palabra es compleja, la palabra crea o destruye igualmente, ¿no? Entonces son cosas complejas. La poesía es algo que está ahí, pero es algo que con lo que nosotros podemos transformar los mundos. Y vuelvo y retomo el caso de Tangua y el señor que estuvo allá conmigo, que yo le transformé y él me transformó el mundo, él me lo transformó muchísimo a mí, porque él me dice, esto es lo único que puedo dejarle a mi de herencia a mis hijos, la palabra, la poesía, el gesto, el hablar, el sentir, o sea, en últimas la humanidad, ¿no? Que es el fin último, la humanidad, y el primero y el último a la vez. Eso básicamente de Bob Dylan, sí, Bob Dylan está siempre presente ahí. Sí. Y me Oh, olvidaba de otro que también me ha taladrado el coco, ¿quién es? Calendario Beso, Jorge Arte. Ah, que ellos por estos días están homenajeándose por el Día de la Afrocolombianidad, pero son autores para leer todo el tiempo, ¿no? Candelario Beso. Está el Claro. Cías Martán Góngora también, que este año también se cumplen 100 años de su nacimiento, el Cías Martán Góngora. Bueno, son muchísimos. El Sí, Pacífico, porque Nariño es Pacífico también. sí, Pacífico, Jorge Arte, Góngora, todos esos que tú citas también. Y la cercanía de, a ver, el caso especial de Candelario Beso me interesa muchísimo en el sentido de que estoy haciendo el análisis de las literaturas, entre comillas, o de las poéticas y las narrativas de Barbacoas y de la costa pacífica. Porque si uno sitúa los dos espacios topográficos, son similares. Barbacoas, Mompox. Tienen un río que para ambos casos, pues uno los conecta al Atlántico, el otro los conecta al Pacífico. El caso de Barbacoas, Barbacoas se conecta al mundo por el Telembí y Mompox por el Magdalena. Ambos sitios surgieron casi en las mismas épocas, tienen casi los mismos años, y ambos sitios eran unas joyas de arquitectura fundamentales, de cultura también, porque por ahí entraba la cultura, tanto para Bogotá como para el sur de Colombia. Por ejemplo, el Telembí fue fundamental para el desarrollo inclusive de Ecuador, en parte de Quito. Quito, Pasto, Popayán. Todo entraba por el Telembí. Y se cuenta una anécdota que Barbacoas era una Europa chiquita, una Venecia chiquita.
porque allá fue donde llegaron las primeras imprentas, las primeras fábricas de café, las primeras fábricas, por allá entró el automóvil. O sea, existe una historia bien, bien interesante sobre barbacoas. Lamentablemente, lo que les digo, estos sitios que nos han permitido desarrollarnos, han permitido desarrollar otras regiones, se han quedado rezagados, ¿no? Y estaba mirando también el caso de Monpós, que estaba para la misma. Estaba mirando unas fotos hace poco de Monpós y no hay un tratamiento al patrimonio histórico. El Estado le interesa otras cosas, el gobierno le interesa otras cosas, pero no hacen ese ejercicio de preservar las memorias. Y siendo súper importante para el desarrollo de Bogotá, Monpós, el río Magdalena. Entonces es lamentable esa vaina. Así es. Bueno, hay muchísimo por hacer y sin duda nos sigues revelando con tu trabajo. En algún momento también hablábamos de, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de ir a tu laboratorio. Tú trabajas en un laboratorio de físico nuclear, que tenía un telescopio y aparte esa anécdota tuya de cuando la gente del barrio te busca para arreglar electrodomésticos. Ah, sí. Eres poeta, pero también arreglas electrodomésticos y en algún momento me dijiste como que era más sencillo, bueno, cómo lo relacionaste con el trabajo de escribir poesía, el arreglar un electrodoméstico que fue muy simbólico, ¿no? Que tú no sabes cómo funcionan esos aparatos, pero sencillamente le encuentras una lógica interna a los cables y por ahí es el arreglo, ¿no? Que me pareció muy interesante cuando hablaste en una cotidianidad junto a tus telescopios y al montón de cosas que tienes ahí. Tienes libros, pero también tienes apilados un montón de aparatos y electrodomésticos allí en tu cueva de Melquiades, es eso. Sí, lo que pasa es que yo he sido alguien curioso desde chiquitín. Mejor dicho, desbarataba todo lo que me encontraban y ahora las palabras. Las Sí, desbarato y las vuelvo a unir de diferentes formas. Entonces yo creo que esa es la cuestión de la poesía también, ¿no? Y bueno, retomando lo que tú me dices, sí, hay un cuarto donde guardo mis cosas porque tuve un acercamiento a las ciencias exactas. Estudié física en la Universidad de Nariño, estudié electrónica también en la universidad y arquitectura. No sé, creo que la cuestión es como el interrogarse por el mundo y en esa interrogación por el mundo encontré la poesía también. Pero ella ya estaba desde antes, desde chiquito también, porque desde chiquito estaba construyendo algunos poemas, por así decirlo. Y sí, yo tengo mi cuarto de Melquiades, como tú lo retomas, y es donde armo mis lentes, porque todavía hago mis arreglos. Había gente que me buscaba aquí en el barrio donde yo vivo. Yo vivo en una comuna que es la Comuna 10. Aún no me he ido. Además, me encanta vivir aquí, donde hemos desarrollado todo un trabajo social con compañeros. Hemos hecho cine, hemos hecho recitales, como les comento a ustedes, hemos hecho exposiciones. Eso leemos también hasta en las canchas de fútbol acá. Entonces se ha hecho de todo y ahí hacemos el sancocho. Entonces, dentro de ese moverme en el mundo y dentro de esa existencia, tengo mi cuarto de invenciones. Y ese cuarto de invenciones es donde se apilan transistores, lentes, telescopios, aparatos para interrogar el universo, no a las personas, ¿no? Eso es el Estado el que hace eso. eh, me gusta ser curioso en esas circunstancias y varios de mis textos poéticos tienen que ver precisamente con ese tipo de curiosidad hacia el mundo. Igualmente me gusta sembrar también. Tenemos un terreno, una finca en un sitio y donde siembro mis plantas, mis árboles. Aquí en mi casa, donde yo habito en este momento, tengo mis plantas también. Me gusta preservar las semillas orgánicas. Ahorita tengo un proyecto, volviendo ya a la parte de la física, tengo un proyecto que es de abastecer este apartamento con energía sostenible. Estoy en esas.
Estos días he estado en esas, he estado tratando de mirar cómo hago para instalar unos paneles y producir energía también a través del viento, producir energía eólica, o sea, retomando al Quijote, ¿no? De Cervantes y los molinos, ¿no? Entonces me toca empezar a pelear con las eólicas generadoras eléctricas aquí en mi casa ahora. Me falta la Dulcinea, Te pero falta... por ahora está Kira Kurosawa. Bueno, Lucho tiene unos perros, ¿no? Que te los has ido encontrando por el camino también. La relación con los animales tuya también es muy interesante. En algún momento se perdió Troll Mavisoy, que es el perro mayor tuyo, que es tu mascota mayor, y eso fue una crisis para todos tus amigos. También lo sufrimos porque te perdiste, se perdió el perro. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Como un mes? ¿Cuánto tiempo estuvo perdido Troll? Necesito, si se me perdió un mes, un troll Mavisoy se llama. Se perdió Troll y todos estuvimos buscándolo desde cualquier lugar del mundo. El perrito fue un perrito que llegó a la... Es un perro, todos los perros tengo son callejeros. Tengo 3 perros en la actualidad. Tengo un perro que es el mayor, que se llama Troll Mavisoy, tiene cerca de 20, no mentiras, 15 años. Se perdió un mes, anduvo vagabundeando. Creo que quería encontrar la voz poética y creo que la encontró. Como Diógenes de Lea. El otro perro se llama Lucas, un homenaje a Cortázar, un tal Lucas, San Lucas, también callejero. callejero. También callejero, también llegó así al azar a la casa. Y hace como unos 4 o 5 meses adopté una cachorrita que vino aquí a mi casa y la miré pues mal y la adopté. Y ella se llama Kira Kurosawa. Genial, ¿no? Ya tienes toda la familia, hermano. Sí, aquí hay de Pero todo. falta Dulcinea. Mavisoy, Troll Mavisoy, pues Mavisoy es un apellido indígena, ¿no? Del Alto Putumayo. Son comunidades indígenas. La gran mayoría de gente que tiene este apellido son médicos tradicionales, curan. Y no fue en un mal sentido que fue puesto el nombre, fue en un muy buen sentido, porque de alguna forma los animalitos curan. Las frecuencias, eso ya es parte de la física. Las frecuencias que se emiten cuando tú estás de muy buen genio y cuando estás bien con las personas permiten que tú estés bien y que se te suba las defensas, la inmunología de las células. Entonces, los animales son curativos. La risa es curativa, la poesía, el arte es curativo. Por eso, imagínense en lo que hacía Patch Adams, ¿no? Uh-huh. El enfermero, el médico. Un médico, genial el médico, genial, genial, porque la institución no lo avalaba. No lo avalaba, pero él, desde su iniciativa y desde sus terapias, a partir de la risa, de la alegría, curaba a muchos niños, les daba esperanza de vida. Cosa que actualmente los médicos te hacen todo lo contrario. Tú estás enfermo y te acaban de enfermar más porque te dicen te vas a morir mañana. Entonces uno que se muere, pues, se muere de la tristeza y que ya no va a vivir más. Entonces, en ese orden de ideas, sí, pues mis animalitos son curativos y son 3, es Mavisoy, Troll Mavisoy, Lucas, un tal Lucas y Akira Kurosawa. Akira Kurosawa ahorita la tengo, está arriba en una azotea que tengo en la casa, está disfrutando los rayos solares, cosa que no puede hacer Tu el... casa, hay que decir además, ¿no? Esa casa la construiste tú muy al Sí, estilo de esa generación de los 60 en Perú que se construían las casas, esos poetas, Javier Heró, Arturo Corcuera, César Calvo, ¿no? Aquí tú construiste tu casa, sí, yo la a tu hice. antojo. Aproveché esos estudios de arquitectura y diseñé la casa. Sí, es un espacio muy acogedor, tiene muchas ventanas, entra mucha luz por todo lado, tiene muy buena acústica, se trabajaron materiales rústicos en su mayoría, pisos rústicos, ladrillos rústicos, y obviamente lo que tú dices, si uno va a estar en un sitio tiene que ser acogedor. Y si uno va a escribir y va a habitarlo, tiene que ser muy acogedor para que de alguna forma surja la palabra poética, si no es complejo. Porque el hombre es a su medida reflejo de sus acciones también, ¿no? O sea, lo que tú proyectas es lo que tú en parte escribes y lo que en parte tú eres, ¿no? Es en parte algo consecuente. Y por eso, en ese sentido de la consecuencia, es que
mi pensamiento se ha venido transformando, ¿no? La poesía sí está ahí, me vitaliza diariamente, escribir me vitaliza, me llena de energía, escribir la poesía, a veces uno que otro texto narrativo que tengo por ahí, una novela que estoy ahí y ahí me tiene porque es muy complejo, se llama, hablando de casas desnudas, se llama La monja desnuda en el tejado, la obra, la novela que estoy intentando escribir. Y esta novela que estoy intentando escribir es un poco histórica. Es interesante hablar de esto también. Es un poco histórica porque tiene que ver precisamente con la llegada de Bolívar en la época de la independencia No lo querían en Nariño. Nariño, Y no, a cómo Bolívar no lo querían en Nariño. no lo quieren algunos, pues yo pues en parte. Sí, Pues a Bolívar pues me parece un ser interesante, pues que colaboró con la independencia, pero lamentablemente de él se cogieron otros personajes para hacer y deshacer, y es lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, la labor de Bolívar es una labor interesante en el ejercicio que él hizo. Además, abandonar todo por una causa es complejo. Y sí, acá en Nariño es complejo. Acá siempre existe retomando tu pregunta, existe un malestar con Simón Bolívar porque siendo históricos, dicen que se hizo la matanza del Colorado, que fue cuando Bolívar entró con las tropas independentistas y como la mayoría los del pueblo pastuso, por así decirlo, estaba, entre comillas, digo así entre comillas, bien con los realistas. Entonces, la mayoría de los pastusos eran realistas. Entonces se opusieron a Bolívar y Bolívar entró, pues estábamos en guerra, ¿no? Y una guerra es compleja, pues. Entonces Bolívar entró y asesinó a varias personas en un sector que se denomina el Colorado, sector de Santiago, Barrio Obrero, donde nosotros teníamos el Café Libre. Por eso esas construcciones son antiguas, tienen que ver con ese transcurrir histórico. Pero no, en el caso particular mío, yo pues no soy bolivariano tampoco, pero me parece un ser interesante en el sentido de que se la jugó pues liberarnos en parte de ciertos dominios. tu novela de la monja en el tejado desnudo trata sobre esto. La novela, La monja desnuda en el tejado. la Bueno, novela se denomina La monja desnuda en el y tejado, es una novela histórica. Bueno, interesantísimo, Lucho. pero no habla de Bolívar y estas cosas que él vino acá supuestamente a hacer. No, de eso no. A mí me interesa más es como la relación de las monjas con los curas. Ah, bueno, que hay mucha tradición oral sobre el fenómeno religioso en el sur. Bueno, en todas partes, pero siento que allá es muy recurrente por el número de iglesias también. Lo que pasa es que en la plaza central de Pasto, donde queda la actual gobernación, así le voy a dar como una cuestión breve. Existe el edificio de la gobernación y al lado quedaba el claustro jesuita, ¿sí? Y hay rumores, en la actual gobernación era de monjas, claustro de monjas, y al lado a una cuadrita queda el claustro de los curas, jesuitas. Entonces las monjas y los curas se encontraban y tenían sus relaciones sexuales, pues. Cuando abrieron esa vía que queda cerca de la plaza de Pasto, la vía que colinda con con estas dos construcciones, es una vía que la separa nomás. Encontraron una cantidad sorprendente de fetos. Wow. Entonces, más o menos es una novela erótica que tiene que ver de los noviazgos de los jesuitas con las visitandinas. ¿Te están golpeando a alguien en tu casa, Lucho, me parece? ¿Alguien llegó? ¿Tienes que abrir la puerta? Es un maestro. Ah, está martillando allá. Alguien está en tu casa. Es Bueno, Akira la que está martillando. martillando versos. Bueno, en el momento me dice que Troll era crítico literario. Ah, bueno, Martillando una próxima película que quiere lanzar. Que yo le voy a ser el guionista de La monja desnuda en el tejado. qué bien, qué bien. Es una muy buena. Es Pues la la monja monja que de los estamos. jesuitas que me van a vetar, hermano. Ahora no me prestan plata ahí en el Banco Social. Bueno, estaremos atentos a esa novela, Lucho. Y bueno, si es que Pasto tiene, en algún momento también hablaba contigo y veíamos cómo es otro Macondo, ¿cierto? Hay unas historias, hay una estatua de Lenin en pleno centro de Pasto, ¿no? Hay un busto de Lenin,
hay una arquitectura asombrosa, el carnaval de blancos y negros es un sincretismo maravilloso, y todo lo que ocurre detrás, ¿no? Cuando uno escucha toda la historia de la familia Castañeda, su llegada a Pasto, cómo se empiezan a vincular con las familias, toda esta magia de la oralidad en el sur de Colombia, pues es increíble, ¿no? Y eso lo tiene Payán Archer. Hay una novela también, Cham, Chambú, Chambú. Chambú, Chambú, que es una novela que también retrata ese entorno nariñense que hay que leer, ¿no? Que hay que recomendar aquí a todos los colombianos y a todo el mundo, por supuesto. Bueno, Luchito, se nos está agotando el tiempo, tú sabes, pero la charla es infinita cuando se trata de fraternidad. Sin embargo, quisiéramos que cerrar contigo con, con unos 3, 4 poemas que nos compartas para dar cierre a esta jornada de Entre Amigos. Ok, mano, ok, ok. Vale. Les voy a leer un texto que se llama Arte Poético, está en el texto Animal de Ceniza y dice así, ¿no? Arte poético. ¿A qué te sabe? Sabe a lo mismo. El aire es un fatum fúnebre, el asma resopla por su herida, hasta el infierno extrae de sus almas el alivio. Y se afirma que la ciencia es redentora, que las máquinas, al igual que el capitalismo, son célibes por excelencia. No es necesaria la poesía, no se sirve sobre la mesa, es molesta como las moscas alrededor de la mierda. Cavafis brincó airado sobre las palabras metálicas y en su alivio navegaban los exilios griegos, todo el cuerpo regado sobre la noche, toda la noche anclada sobre sus muelles retazos de luz. ¿A qué te sabe? Sabe a lo mismo. La poesía extrae de las almas el olvido. Pasacalle. Algunos animales habitan la sangre y es necesario sobrevivir a las sombras de la metafísica, al ladrido pestilente de la macromuerte, a sus rincones resistiendo el rencor de los riñones, a la asfixia que recorre sombras y ciudades, a las dictaduras que descuartizan el alma. Ninguna sabiduría asume el silencio de los cementerios y en ocasiones el olvido penetra el sexo del ocaso, el temblor del color, la conspiración asesina del terror. Algunos animales habitan la sangre y es necesario lamer la podrida entraña de la noche. Ninguna dictadura asume el silencio de los cementerios y se hace necesario resistir con el dolor que habita en la sangre. París es un rostro sin nombre. En sus noches el amor es una puerta o una salida. La evasión promiscua de la muerte. En sus laberintos la guerra baila con los niños y el abandono emerge como la hierba. París y su lluvia y su clamor es una voz ronca en un tango de Edith Piaf. Babilonia, a Kafka. Todos los relojes apuntan a lo mismo. Vertiente del número pi, mi corazón huele a hueso, a metamorfosis, a siembra lluviosa. Si de alguna forma el latido desnuda el pulmón nocturno, sabes conocer el ladrido de tu escombro, bestia humana, tu sabor es la saliva que alimenta la vocal del espanto. Y para terminar la lectura de los poemas, esta oda a la sopa. Últimamente ha tocado cocinar y todo esto, no mentira, siempre he cocinado. Entonces, oda a la sopa. De ahí que retomo a Martin Heidegger y dice, poetizar es propiamente dejar habitar. Ahora bien, ¿por qué medio llegamos a tener un advinículo? Por medio del edificar. Poetizar, como dejar habitar, es construir. Martin Heidegger. Es el epígrafe que inicia con el poema Oda a la sopa. Creo que la res está muerta. La república de Platón se limpia del verso. Hace centurias que el hombre se sacude de su sudor y sus pulgas. Susur no es susur. Es aquello que resplandece como un cadáver anémico en cada costumbre. Es aquello que se nombra como un muerto.
Aquí la palabra se cita a sí misma, como a una sombra, que tirita entre las luces vencidas de la tarde. Ese ha sido el poema, no sé si hay espacio para uno muy corto. Dale, Lucho, compártelo. Sí. Nombre, ella está esbelta y escribe sobre mi médula. No conozco su voz, pero respira lento por su tacto. Ignoro su abandono, pero camina por mi sangre. En cada atardecer es oleaje, un pájaro que recorre cada cicatriz del viento. Esto es una musa creadora. Gracias, Lucho. No, moza. No, hermano, un placer compartir contigo este momento de entre amigos de este programa que está hecho por Casa Desnuda, Poetas en Vela 2020, con el apoyo de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Por supuesto, encantados de escucharte y nos entregas una visión muy amplia de tu vida de poeta, de tu ser, de tus entornos y de tu tradición. Nada, pues muy agradecidos de verdad y esperamos volver a tenerte por aquí pronto y encontrarnos nuevamente como debe ser después de todo esto o como sea. A todos ustedes, Jorgito, un fuerte abrazo. A La Raíz Invertida, a Casa Desnuda, a Poetas en Vela. Bonitos estos espacios que se están construyendo alrededor de la poesía. Chévere pues que nos encontremos desde el verso, desde la narrativa, desde la vida, que me parece que es fundamental. Más que todo desde la vida, que creo que es lo que nos mueve para transformar las vidas. O sea, es una doble palabra, pero que tiene un significado muy profundo. Y qué bonito, pues, estos espacios. Y me hicieron recordar para finalizar, me hicieron recordar la anécdota de Tangua, que es fundamental en mi vida, porque yo sé hacia dónde tiene que ir un poco el poeta y la poesía. O sea, no lo sé, mejor dicho. Creo que es que eso no se sabe, voy a rectificar. Eso no se sabe. Creo más bien hacia dónde puede apuntar un poco mi vida, cuál podría ser mi porvenir. Entre cuartos de San Alejo, entre construcciones, entre arquitecturas astrofísicas, semillas originarias, 3 perros, un tigre y una consola de computador. Telescopios y plantas por todo lado con flores y abejas que vienen a tomar del néctar precioso de la vida. Eso es, amigos, qué gusto estar con ustedes. No, invitar a todos los que nos están viendo y escuchando, por supuesto, a que leamos a Luis Armando Botina, sus libros Micropoética del Vértigo, Sequías del Tiempo, Cláusulas sobre el oficio de cerrojo, Canto para un espantapájaros y próximamente publicado Animal de ceniza. Que sigamos este gran autor nariñense. Y bueno, un abrazo desde esta virtualidad, pero también desde el recuerdo, la memoria y la fraternidad, querido Luis Armando. Jorgito, Gracias por esta jornada. Jorgito, ahí había algo que creo que es Párpados de Agua el que faltaba. Falta Párpados de Agua, por supuesto, que está en La Raíz Invertida y esta se puede descargar, está en PDF. Se puede descargar este libro Párpados de Agua, por supuesto, faltó ese. Y dejaremos, por supuesto, el link de descarga de este libro Párpados de Agua que decidiste publicarlo aquí, ahí en La Raíz Invertida, en la revista y se puede leer fácilmente. Vale, compañeros, gracias a ustedes, que tengan un excelente día y ya nos encontraremos. Muchas gracias, cuídate mucho. Chao, Chao, gracias a todos, felicidades. Chao, Bueno, man. esto ha sido Entre Amigos, una producción de Casa Desnuda, Poetas en Vela 2020, en colaboración y en apoyo con la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Hoy con el poeta nariñense desde Pasto, Luis Armando Botina Castro.